específicamente para fluido, aquí le falta un fluido, puede ser un gas o puede ser un líquido. Específicamente estamos hablando de fluidos incompresibles. Hay dos tipos de fluidos dentro de el, la jerga de la mecánica de fluidos o de las máquinas que intervienen con fluidos, y fluidos compresibles y fluidos incompresibles. Los fluidos incompresibles se clasifican más que nada por ser líquidos, en algunas excepciones también gases, y como su nombre lo indica es porque no tienden a no comprimirse, ¿sí? La compresión es una disminución del volumen, de la propiedad de volumen, sin cambiar la densidad del fluido. Fluidos incompresibles. Quiere decir que la bomba no nos cambia el volumen del fluido o no lo intenta cambiar, ¿sí? Simplemente le aumenta la presión, ¿sí? Aquí tenemos un aumento de presión, esto es muy importante, y también gasto o flujo, ¿sí? Para nosotros seleccionar, como les comentaba ayer, una bomba adecuada a grandes rasgos, tenemos que observar la presión que necesitamos, el gasto que necesitamos y, perdón, también aquí no lo mencioné, también necesitamos considerar el tipo de fluido incompresible. No es lo mismo bombas para aceite que bombas para, como les comentaba ayer, para agua. No es lo mismo una bomba para tal tipo de fluido, ¿no? ¿Por qué? Porque dependiendo del fluido dependen sus propiedades como viscosidad, peso específico, densidad, que por ejemplo el aceite es más viscoso si le ponemos elementos que no soporten la viscosidad del aceite, pues entonces se nos pueden dañar, ¿no? Y recordemos que en estos tipos de arreglos, los daños que se puedan ocasionar en la bomba van a afectarnos a nuestro motor eléctrico, y viceversa, ¿no? Si el motor eléctrico tiene algún tipo de desfase, de vibración, está fallando de alguna forma, también nos puede fallar ya sea el flujo, la presión o la máquina se nos puede dañar, la máquina mecánica que es la bomba, ¿sí? Muy bien, entonces aquí está una breve descripción donde involucramos las principales propiedades físicas que son presión, gasto o flujo, posición, ¿sí? Densidad. Entonces, una vez que pasamos por la definición de bomba, ahora nos vamos más específico a los tipos de bombas que hay, sus usos, ¿sí? Sus características. Y bueno, y aquí ya ustedes pueden ver la gran gama de ingeniería que se ha hecho en el tema de mover fluidos, ¿no? Que es algo muy importante porque si ustedes se dan cuenta, la mayor parte de las civilizaciones, de las grandes civilizaciones avanzadas, se formaron alrededor de ríos o de lagos donde está cerca de la vegetación y obviamente el agua. Entonces, qué mejor manera de aprovechar la cercanía del líquido vital que utilizando una bomba, ¿sí? Antiguamente, en los ranchos y en lugares alejados donde a lo mejor hay una noria, utilizan una bomba de desplazamiento positivo, que es esta manivela, ¿no? Que sube y baja, que se ve mucho en la televisión o caricaturas, o a lo mejor algunos de ustedes, no creo que algunos de ustedes, pero a lo mejor a sus hermanos mayores o a sus papás, sí les tocó verlas en funcionamiento en alguna visita o tal vez son de alguna parte retirada y podrán darse cuenta de que la bomba es pues un elemento mecánico muy útil. Todos tenemos en nuestras casas, a menos de que vivamos en un lugar con mucha presión, pero aquí en Torreón casi no hay presión para las casas, entonces utilizamos un hidroneumático. El hidroneumático pues consta de un tanque presurizado con una membrana, consta de un motor eléctrico, arriba del tanque está el motor eléctrico normalmente, y arriba también se encuentra, al lado del motor eléctrico, se encuentra esta pequeña piececita, una cosita así, más o menos como este tamaño. Bueno, depende del tamaño de su hidro también.
pero esa es la bomba, ¿sí? Ustedes la pueden observar. Si les cambian el hidro, si se les daña la bomba, antes de que lo tiren a la basura, denle una revisada, desármenlo, vean cómo funciona. Voy a ver si consigo una para verla aquí, no sé si en vivo o cuando digo presencial o aquí en virtual. Bueno, entonces nosotros tenemos que recordar de aquí, de la clasificación de las bombas, tenemos que recordar los dos tipos principales, ¿sí? De bombas, de bombas de desplazamiento positivo y rotodinámicas. Y dentro del desplazamiento positivo tenemos que recordar que existen reciprocantes y rotatorias, ¿sí? Las reciprocantes que se mueven de forma lineal y las rotatorias que se mueven de forma circular, ¿sí? Y dentro de las rotodinámicas, las que vamos a ver, las que tienen que recordar y las que existen en su mayor en la industria, estas dos también existen de muchas formas en la industria y en otros lados, ¿sí? Y las que existen en su mayoría son centrífugas. Entonces tenemos que recordar dentro de la clasificación de bombas rotodinámicas a las centrífugas en su mayor instancia. Y dentro de las centrífugas, los tres tipos de flujo o de bomba que podemos tener, ¿sí? Dentro de los tres tipos, pues está flujo radial, mixto y axial. Donde aquí en la siguiente los vimos específicamente, ¿sí? El fluido, el tipo de bomba centrífuga, depende de la alineación del fluido con el eje de la flecha del impulsor, ¿sí? Del impulsor de la bomba. Entonces, ¿qué es eje? ¿Qué es impulsor? ¿Qué es bomba? ¿Qué es voluta? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy en esta clase. Las partes del diseño de la bomba centrífuga, ¿sí? Partes muy importantes. Hay partes que son principales y hay partes que son secundarias dentro de una bomba. Las partes principales las podemos ver en esta imagen. Aquí en plateado, aquí lo que vamos a ver el día de hoy son partes de una bomba centrífuga. Acá está muy grande. Bueno, partes de una bomba centrífuga, ¿sí? Aquí lo tenemos bueno, en inglés, ahorita lo vamos a poner en español. En plateado tenemos lo que es la bomba, ¿sí? Y acá en azul tenemos el motor eléctrico, ¿sí? Este es el motor eléctrico, o puede ser una extensión de la flecha, no es un motor. Nuestro motor eléctrico, ¿sí? Y aquí donde muestra impeller vanes e impeller eye, estamos hablando de esta pieza circular que tiene estos nervios o tiene estas salientes, ¿sí? Estas paredes curveadas, ¿sí? Y este plato con esas paredes curveadas es el impulsor. ¿Sí? Estas vanes que menciona aquí en inglés del impulsor son veletas o nervios o relieves, le podemos llamar, ¿no? Vanes creo que son veletas, pero lo que hace estas veletas pues es atrapar el agua. El agua viene o el fluido incompresible, ¿verdad?
El fluido viene desde esta parte que es el ojo del impulsor o el eje del impulsor o el centro del impulsor, ¿sí? Aquí este es el área de succión. Aquí se conecta una tubería. Aquí pueden ver ustedes los tornillos de la brida. La brida es la parte plana donde se atornillan los tubos, visto desde arriba, ¿verdad? Una pieza de esta forma se tendría que atornillar aquí, ¿verdad? Entonces aquí se atornilla la brida y aquí va la entrada de nuestro fluido, ya sea que este tubo vaya hacia un depósito o venga de otro lado, como ustedes quieran. ¿Sí? Aquí lo que tenemos es una succión por parte de... Lo primero que va a empezar a succionar pues va a ser aire antes que llegue el fluido. Una vez que llegue el fluido, va a empezar a mover el fluido, a aventarlo a través de estas membranas, de estos relieves. Lo va a empezar a centrifugar, ¿no? Como una lavadora, como una licuadora que empieza a girar el fluido, ¿verdad? Lo empieza a girar y ven como ustedes en la licuadora cuando hacen agua, pues el fluido se pega en las paredes y en el centro se hace un boquete, un espacio vacío. Bueno, hay aire. Lo que está haciendo pues es las aspas de la licuadora pues están aventando hacia afuera con el movimiento del motor, ¿verdad? Hacia las paredes, nuestra mezcla. De igual forma aquí, ¿sí? De igual forma aquí lo que sucede, también palabra clave que dije es mezcla, porque las bombas centrífugas también nos pueden servir para mezclar fluidos. Si, aparte de moverlos y aparte de aumentar la presión, obviamente también para mezclar, ¿no? Aquí a esta brida nosotros le podemos conectar una tubería que tenga una T y de un lado de la tubería puede que tenga agua y del otro lado sal o no se crean otro fluido, sal con agua, por ejemplo, agua con sal, ¿sí? Entonces eso se va a ir mezclando, esa mezcla se va a ir mezclando aquí. También son utilizadas para muchos procesos químicos, las bombas centrífugas. Entonces, el primer punto donde choca el fluido dentro de su travesía dentro de la bomba, por su travesía en la bomba, ¿sí? Es el impulsor. Llega el impulsor y el fluido empieza a revolucionar y a desprenderse, a querer moverse de forma radial, ¿sí? A alejarse del centro de la flecha. Una vez que se empieza a alejar, se encuentra con la voluta. La voluta es esta de aquí, que aquí dice casing. Casing normalmente lo traducimos como carcasa o protección y deja de lado la parte de voluta, porque la voluta no es simplemente una carcasa, por dentro tiene una forma de caracol. Esta forma de caracol, ¿sí? Influye en el aumento de presión, ¿sí? Aparte de que acá tengo otra imagen donde podemos explicar eso de mejor forma. Tengo abiertas como 2000 ventanas. Acá está. Visto desde otra perspectiva, ¿no? Aquí está cortada la voluta, como pueden ver. Y vemos el impulsor en amarillo. Y vemos los nervios o las veletas del impulsor también aquí en amarillo. ¿Sí? Entonces, el agua, el fluido, sale disparado por aquí y se encuentra con un canal, un pequeño canal que lo va a ir guiando mientras se va aumentando el diámetro. Vean cómo en su trayecto
¿sí? Va aumentando el diámetro, el agua sale por acá, por todos lados sale disparada, ¿sí? Y va aumentando el diámetro. La velocidad trata de mantenerse constante. Aquí viene el principio de conservación de la materia. A la misma materia, la misma velocidad trata de mantenerse constante, entonces lo compensa con el aumento de diámetro, ¿sí? Aumentamos la presión de salida. Mientras más diámetro, más presión, ¿sí? Y este aumento de presión, pues es el que necesario para que nosotros manejemos la bomba dentro de sus características, ¿no? Obviamente hay mucha ingeniería en el diseño de las volutas. Acá tengo una imagen, por ejemplo, que usan los ingenieros de mecánica de fluidos para el diseño de volutas, que en realidad son puras características geométricas, ¿sí? Aquí pueden ver ustedes, bueno, este está contrario, está simétrico. Aquí pueden ver ustedes en esta imagen que estoy moviendo, ¿sí? Pues todas las características, los ángulos, las distancias, los radios. Bueno, en eso no nos vamos a meter a fondo. Ya cada uno de ustedes, si les interesa, pues adelante. Lo que sucede aquí, pues es que el fluido toma la trayectoria de esta línea punteada roja, ¿sí? Y bueno, ahí se va tomando los parámetros de velocidad, de entrada al caracol de la voluta, la presión. La voluta también depende del tipo de fluido. Hay volutas muy distintas con 2 o 3 canales, pero lo que tenemos que absorber de información de la voluta es que aquí es donde se encarga de que existe el aumento de presión. El impulsor, como su nombre lo indica, nos impulsa el fluido, y la palabra impulso significa aumento de velocidad, ¿sí? Entonces, nos aumenta la velocidad, el impulsor nos avienta el agua y nos aumenta la velocidad, pero esto no quiere decir que haya aumentado la presión. Entonces, cuando pasa por la voluta y va aumentando su diámetro, ahí es donde va aumentando la presión, ¿sí? Entonces, aquí es donde tenemos el aumento de velocidad en la voluta. Aumenta la velocidad, ¿sí? Y luego tenemos el aumento de presión acá en la voluta, ¿sí? En el impulsor tenemos el aumento de velocidad y luego en la voluta. Entonces, estos dos elementos junto con la flecha, ¿sí? Aquí no se ve este pedacito de acero inoxidable que sale de aquí. Esta es la flecha de la bomba. Normalmente, pues es una barra de acero inoxidable, ¿sí? Una barra sólida, tiene que ser sólida, ¿sí? Una barra sólida de diferentes diámetros, maquinada, para que, y obviamente también debe de tener un análisis de giros por vibraciones. Cualquier golpecito que tenga de rebaba o de que se haya caído la flecha de la bomba, como estamos trabajando con movimientos rotativos, esa falta de material o aumento de material, depende si la rebaba se pega o causa desprendimiento en la superficie de la flecha, ¿sí? Cualquier modificación a la masa de la flecha nos va a causar vibraciones indeseables, ¿sí? Esas vibraciones indeseables se van a pasar ¿a dónde? A los cojinetes, a los rodamientos, ¿sí? A los rodamientos de la flecha de la bomba. ¿A dónde está conectada directamente la flecha? A los rodamientos. También se pueden pasar al impulsor. Depende, el impulsor, como tiene un diámetro más grande, tal vez en cierta medida cualquier desprendimiento o cualquier desfase de la flecha no le va a afectar, pero si el impulsor también tiene alguna falla, y si no se repara la falla de la flecha ¿cómo se llama? A mayor tiempo, a la larga, nos va a afectar, ¿sí?
va a afectar el funcionamiento. Entonces, la flecha no solamente es un elemento de unión entre el motor eléctrico y la bomba, sino también es un soporte y también es un elemento de alineación donde hace que todo nuestro dispositivo funcione de manera correcta, ¿sí? Entonces, ya una vez que pasa el fluido por el impulsor y luego lo avienta por la voluta y luego la voluta ya lo saca por la salida, entonces ya tenemos toda la conversión de energía cinética y de presión de nuestra bomba. Entonces recuerden ustedes los principales elementos: impulsor, voluta, flecha. Podemos tener bombas centrífugas con muchas más cosas, ¿no? Podemos tener con doble impulsor, una voluta más grande, podemos tener también, bueno, aquí tenemos una brida, podemos tener una carcasa externa, una bomba un poco, obviamente existe un depósito para el aceite, para lo que se pueda caer. Por acá tendría... Siguiendo con las partes de la bomba, también acá tenemos una bomba centrífuga. Sí, acá esta bomba no tiene, por ejemplo, aquí no está el motor acoplado. Por lo que podemos ver, tenemos más partes, ¿no? Por ejemplo, en la salida de descarga, aquí tenemos una separación. Esto se puede deber a muchas cosas, ¿sí? Sobre todo aquí lo que podemos hacer es obligar a que el flujo sea laminar, ¿sí? Bueno, eso es algo también que les quería comentar. Me reviso nada más cómo ando de tiempo con lo que iba a ver hoy. Ok, bueno, entonces vean aquí tenemos pues más partes, ¿no? La flecha, esta es una bomba centrífuga también, esta trae doble impulsor, no, nomás trae uno, ¿sí? Pero las partes pues siguen siendo las mismas. Acá lo que tenemos es que tal vez el motor nos genere algún empuje, entonces tenemos acá nuestros rodamientos que soportan el empuje, la flecha, sellos, ¿sí? Pues básicamente trae los mismos, ¿sí? Aquí en lo que trae aparte es que esta carcasa tiene esta zona posterior que podemos ver aquí, donde están los rodamientos, ¿sí? Y en esta zona, como pueden ver aquí, parece un depósito, y es que en estas partes hay aceite lubricando las partes móviles de nuestra bomba, ¿sí? Las partes móviles pues serían los rodamientos, ¿sí? La flecha obviamente se está moviendo, pero aquí no le podemos incluir nada de aceite porque aquí está nuestro fluido circulando, ¿sí? Acá está este sello mecánico, como pueden ver aquí, que separa la parte aceitada y la parte de nuestro fluido que necesitemos, ¿sí? Estos relieves que pueden tener aquí, les comentaba que son para orientar el fluido, ¿sí? Esto se define como mantenerlo en un régimen laminar, ¿sí? Existen dos regímenes de los fluidos, ¿sí? Un régimen laminar. Vamos a ver un poquito, pero esto es muy importante que todos los ingenieros lo deban de conocer, ¿sí? Sobre todo los mecánicos, pero en realidad es un tema muy sencillo que se da mucho en las empresas, ¿sí? Es una falla, se le denomina, ahora se me olvidó el nombre, es cavitación. No sé si conozcan ustedes el término de cavitación, alguno ya lo ha escuchado, ya ha visto lo que es la cavitación.
No, le puede suceder incluso a las bombas de su casa, ¿sí? Cuando, bueno, aquí es en un régimen laminar, no puede suceder la cavitación. Les comentaba que tenemos dos regímenes, laminar y turbulento. Básicamente, como su nombre lo indica, ¿verdad? El régimen laminar intenta que el fluido mantenga una dirección de sus partículas o se mueva así como un río calmado, ¿no? Así, igual puede traer gran velocidad, pero está calmado, como una cascada, con sus direcciones de fluido paralelas. Imagínense que cada gota que va por un tubo, o que va por un río, o que va por una vena de su sangre o lo que sea, forma una línea, ¿no? Entonces, esas líneas de esas partículas de fluido van paralelas y se mueve como una lámina, se mueve así tranquilito, ¿sí? Y en un régimen turbulento, como lo dice su nombre, las partículas tienden a moverse de forma descontrolada, al azar, sin orden aparente, ¿no? Se empiezan a mover así todo random, empiezan a girar, empiezan a girar a gran velocidad, a encontrarse, a chocar unas con otras. Imagínense un río ahora rápido, ¿no? Turbulento. Esto se puede dar por la presencia de piedras, de obstáculos que van orientando el fluido, ¿no? Por ejemplo, una piedra que hace que el fluido choque y entonces lo regresa y entonces ese fluido choca con otro y se hace una reacción en cadena, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un fluido en régimen turbulento, normalmente este fluido en régimen turbulento, la turbulencia se da cuando tenemos un exceso de velocidad. Estamos hablando de velocidades muy altas que son requeridas, que no son tan requeridas para nuestro proceso, ¿no? Y obviamente se puede tener un fluido laminar a gran velocidad, pero el turbulento siempre va a tener mayor velocidad, ¿sí? Cuando uno tiene un régimen turbulento en una tubería cerrada, ¿sí? Pónganle que acá está nuestra tubería cerrada, aquí da una vuelta y acá también, ¿no? Normalmente se da en las vueltas, no se da mucho en las partes rectas de nuestra tubería. ¿Por qué en las vueltas? Porque es donde cambia el sentido del fluido, ¿no? Entonces depende de la velocidad de la instalación y obviamente de la calidad de la tubería que pueda aparecer la turbulencia dentro del fluido, ¿no? Entonces va el fluido y que aquí se empieza a desprender, ¿no? Está mal instalado o la bomba está dando demasiada velocidad para la instalación o lo que ustedes quieran y empezamos a tener aquí turbulencia. Bueno, aquí estoy exagerando, normalmente es algo muy pequeño que se da en una zona muy chiquita, pero tenemos turbulencia a final de cuentas, ¿no? La turbulencia, como aumenta demasiado la velocidad en las partes de los vórtices, estos giros que estoy generando aquí se llaman vórtices. Detrás de todo esto hay una ciencia bien cabrona, jóvenes, nomás que lo estamos explicando de forma muy tranquila, que es lo que en realidad no nos afecta que lo conozcamos así y espero que me vayan entendiendo. Si tienen alguna duda, pues me van diciendo. Entonces, como aumenta demasiado la velocidad, al aumentar mucho la velocidad y la fricción entre las partículas de agua, aumenta la temperatura. Al aumentar la temperatura, el agua o el fluido, en ocasiones, depende de su punto de ebullición, empieza a hervir, creando pequeñas gotas. Aquí lo dibujé muy pequeño. Creando pequeñas pequeñas burbujas, creando pequeñas burbujas de aire dentro de nuestro fluido. Esto no sé por qué puse flechas. Creando pequeñas burbujas de aire dentro de nuestro fluido, ¿no? Aquí pequeñas burbujas de aire, pequeñas burbujas de aire, pequeñas burbujas de aire, que se van moviendo las burbujas dentro de la turbulencia. Entonces, ¿qué son estas burbujas? Pequeñas balas, pellets de aire que van impactando contra la pared de la bomba, contra la brida, contra la pared de la tubería, ¿sí? Van chocando contra todos lados, ¿sí? Van chocando, desprendiendo pintura, desprendiendo material. Si dejamos que este fenómeno pase desapercibido,
entonces vamos a tener aquí un desgaste de nuestro material. Vamos a tener aquí un desgaste en la pared de la tubería y bueno, si exageramos, pues obviamente va a haber una fuga aquí más adelante. Sí, pero lo que queremos es que no se debilite. ¿Cómo sabemos que existe cavitación dentro de nuestra tubería si no la vemos? Se escucha primero, se escucha como un golpeteo. Si tú dentro de una tubería escuchas un golpeteo, como si dentro estuvieran literalmente pellets de plástico o pequeñas balitas de acero, entonces ahí tienes tú el fenómeno de cavitación en tu tubería. ¿Qué hay que hacer? Apagar, drenar y observar. Si ya hubo un daño, pues entonces cambiar. ¿Por qué? Porque al crearse los primeros milímetros de desgaste de la tubería, ¿no? Así pequeñísimo, ya se empieza a crear el desgaste. Este desgaste en la pared, pues ¿qué va generando? Va generando más espacio donde el fluido se va a ir, ¿no? Más espacio, entonces esto va atribuyendo, va apoyando a la generación de mayor turbulencia, ¿sí? Entonces es exponencial. Empieza a haber poquita turbulencia y empieza a desprender un poquito del material. Una vez que eso sucede, el material desprendido funciona como bala y todavía el hoyito que deja funciona como voluta, funciona como un lugar donde el líquido se puede refugiar y empieza a girar constantemente y entonces crear más cavitación, ¿sí? Vamos a ver algunos videos de cavitación para que vean de lo que estoy hablando. En este caso, la cavitación en las bombas de agua y en los elementos hidráulicos. ¿Por qué no se ve? Acá está. En este caso, la cavitación pues nos genera una falla, ¿sí? En este caso la cavitación es mala, pero hay aplicaciones donde la cavitación puede funcionar de forma, puede ser beneficiosa. Por ejemplo, utilizan mucho los médicos un líquido en la sangre, ¿sí? Que va mucho más rápido, bombeado por el corazón, y sirve para destruir pues interferencias en las venas y en las arterias. Ahorita les pongo un video, está muy interesante. Yo no conocía los beneficios de la cavitación hasta el semestre pasado que uno de sus compañeros me platicó. Bueno, vamos a ver la demostración de la cavitación de un fluido. Here we have a pump trainer. We have an electric motor with a horsepower meter through a magnetic coupling to a centrifugal pump. The pump itself is made of acrylic, so we can see the spinning impeller inside. We can also see the fluid go through. It's got a gate valve here on the discharge. It's got another valve over here on the suction. And all the piping here is clear, so we can watch the flow of fluid. But right now it's all clear water, so we can't see much in that regard. It's got a rotometer here showing us the amount of flow. But what I'm going to demonstrate here is cavitation. We're going to purposely cause cavitation to occur in the system. We're going to do so by keeping the discharge valve wide open like it is and pinching off the suction valve. What that will do is reduce the pressure in this line, and you'll see this compound gauge show a stronger and stronger vacuum as we begin to pinch off this valve. Now I'll start to turn this clockwise, and you will see the gauge's indication go down. You'll also begin to hear cavitation take effect. We'll be able to see the bubbles form inside of here as it cavitates after it flashes into vapor and cavitates into liquid again here. So here we go, closing the valve. And watching the gauge. Gauge will go down. Minus 10 inches of mercury. Minus 12. That's 14. You can start to hear flashing occur there. 16. More noise. Minus 18. Minus 20. You start to hear that sound that sounds almost like rocks going through the pipe. There's no debris. There's no solid material through here. That solid sounding sound is really the collapsing
of the vapor bubbles as they go back into liquid form. You can really hear it now. You can see it occur inside of here. It's a very pronounced action and noise. As the water goes through the valve, it reduces pressure going to the restricted valve. Its pressure drops below the vapor point of the water at this temperature. It flashes into steam, and then after it comes out of the valve and expands again, the pressure goes up, and what happens is those vapor bubbles collapse back into liquid, and that's when we get the cavitation effect. You can see it happening here. We can also see some bubbles here in the scroll casing of the pump. Cavitation is very destructive, especially upon metal surfaces. The acrylic surfaces here seem to handle it a little bit better, but with metal surfaces, there's no give. It's very destructive. The metal will become pitted by the high pressure jets formed by the collapsing bubbles. So I just want to illustrate what cavitation looks like in an acrylic tube and what it sounds like. It sounds like rock, literally like rock going through the pipe. And again, we cause it by dropping too low of a pressure, causing flashing to occur, and when the pressure rises again, the bubbles collapse, and that's where cavitation occurs. I will open this valve back up. That increases the pressure on the suction side of the pump, less and less vacuum, until we no longer flash, and we no longer cavitate. And that's a happy pump. Muy bien, como pudieron ver ahí, bueno, aquí lo que explica primero es el tipo de bomba que tienen acá el motor, tiene un contador de caballos de fuerza, tienen aquí un acoplamiento magnético, no tienen un acoplamiento físico, y lo que hace para generar la cavitación es ir cerrando la llave que va antes de la bomba. La válvula que va antes de la bomba, ¿sí? Esta válvula reduce el flujo, también reduce la presión que va teniendo la bomba. Aquí él explica que va descendiendo la presión antes de la bomba, ¿sí? Y algo que también no les comenté es que aquí no se alcanzan las temperaturas normales conocidas de 100 grados para evaporar el agua. La temperatura a la cual el agua o cualquier fluido se evapora depende no solamente de la cantidad de calor que se le está dando, sino también depende de la presión, ¿sí? Nosotros podemos evaporar agua a 50 grados centígrados si tenemos una mayor presión, ¿sí? La presión ayuda a la evaporación del agua. Entonces, los cambios de presión bruscos también ayudan a la evaporación del agua, ¿sí? Entonces, si nosotros cambiamos los parámetros de la presión, podemos cambiar la temperatura a la cual el agua va a ebullir, y obviamente también traemos la velocidad y la fricción que existe entre las mismas partículas de agua. Son muchos elementos, ¿no? Que a lo mejor no tenemos que recordar todos, pero lo que sí tenemos que recordar es que existe mientras juguemos con presión, velocidad, densidad, ¿sí? Y presión y velocidad. Y esto lo hace este agradable caballero al cerrar la válvula anterior. Entonces, esto puede suceder. He escuchado que menor presión es menor temperatura y mayor presión, mayor temperatura. Es cierto, no sé si lo dije al revés. Sí me puedo un poco confundir en ese aspecto. Revísenlo, investiguenlo. Ahí Alfredo nos tiene una respuesta. Entonces, ahí está el detalle. Lo que tenemos que observar aquí es que esto puede suceder durante una instalación, puede suceder durante una revisión de rutina que no tenga nada que ver con la cavitación, y empezamos a generar cavitación al querer hacer otra cosa, ¿no? Pónganle que yo quería cerrar la llave por alguna otra situación, olvidé apagar la bomba, olvidé drenar la bomba, puede suceder dentro de la bomba, y entonces hay que drenarla. Cualquier cosa, ¿sí? Vean ustedes que entonces aquí tenemos una posible razón de cavitación, que es cerrar la llave antes, dejarla media cerrada, o pónganle que la instalé y estaba medio cerrar y luego lo prendo, inmediatamente tengo cavitación y empiezo a tener el daño. Entonces hay que revisar que las
llaves estén, que las válvulas estén completamente abiertas, ¿sí? O las que estén medios, depende de la válvula que tengamos también, ¿sí? Entonces, vean que este efecto de cavitación, pues en nuestros elementos, en nuestros circuitos hidráulicos es contraproducente, ¿sí? Puede servir en un circuito sanguíneo, ¿sí? Como les comentaba. Por ejemplo, acá, miren, vean esta vibración subcutánea. Bueno, aquí hay varios ejemplos de cavitación. Cavitación para bajar tallas, pues al parecer reduce no solamente reduce las obstrucciones en la sangre, sino también la grasa, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos bastantes videos de cavitación para que ustedes puedan ver más acerca de esto. Y esto es muy común, es más común de lo que parece, ¿sí? Y es algo que tenemos que evitar por los daños que nos puedan ocasionar, ¿sí? Obviamente en las tuberías pues es más económico cambiar un pedazo de tubería, un codo o una válvula que cambiar el impulsor o la bomba completa. Entonces tengan cuidado de dónde se genera la cavitación, ¿sí? Porque cambiar una válvula cavitada sucede mucho, una válvula dañada por cavitación sucede mucho y es lo más caro que podemos cambiar, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Entonces, bueno, observamos el tema de cavitación el día de hoy y las partes de la bomba, ¿sí? El día de mañana vamos a revisar la fabricación, vamos a ver unos videos de fabricación, de construcción de bomba, rápidamente, sobre todo las partes que son moldeadas, sí, que son por ejemplo, el impulsor está hecho de un moldeo, se vienen a derretir las piezas y luego se pasan a molde, ¿sí? Y luego se pasan a maquinado, etcétera, etcétera. Hay un proceso de fabricación, ¿sí? Los más importantes de los materiales que vamos a ver va a ser la voluta, los que tenemos acá, ¿sí? La voluta, el impulsor y la flecha. Esos tres elementos son los que vamos a ver mañana en su construcción y los materiales de los cuales están fabricados, ¿sí? Algunas aplicaciones también de las bombas centrífugas en la industria las vamos a ver, ¿sí? Pero pues estas aplicaciones son de uso cotidiano, tanto doméstico como industrial, ¿sí? Entonces con esto terminamos la clase del día de hoy. ¿Tienen alguna duda o comentario acerca de lo que vimos, estudiantes? No, Inge. Bueno, creo que también cuando hay una fuga existe pérdida de presión, ¿no? O para hacer un chequeo, no sé, en el sello mecánico que existe una fuga, pues existe una pérdida de presión. Es cuando tanto como la bomba como lo que viene siendo su mecanismo empieza a fallar, ¿no? O sea, como que se empieza a sobrecalentar. Sí, hay que estar al tiro de todos los movimientos que pueda tener nuestro barómetro, ¿sí? Que nosotros tenemos una presión aquí específica, 40 bar, por ejemplo, ¿no? Y tenemos un rango de funcionamiento. Ustedes cuando vayan a trabajar van a ver que todas las máquinas van a venir con rangos de funcionamiento, de operación, ¿no? Pónganle que una bomba puede trabajar entre 39 y 41 bar, ¿no? Algo así, esta bomba, no sé, depende del uso, ¿sí? Entonces, si tú ves, como nuestro compañero Carlos nos menciona, un descenso en la presión, algo está mal, ¿no? Se lo podemos atribuir a una fuga, se lo podemos atribuir a que el motor a lo mejor no está aprovechando la energía completamente, está fallando el motor, algo, a lo mejor hay una rata muerta dentro de nuestra voluta, lo que sea, ¿no? Algo está fallando. Si está bajando mucho la presión, algo está fallando. Igual los aumentos de presión, ¿verdad? Los aumentos de presión pues pueden resultar más peligrosos por la gran fuerza que pueda despegar nuestro fluido. De igual forma, hay que mantenernos en
nuestro rango de operación, nuestra presión de operación, y si hay algún cambio, revisar nuestro circuito. Muy bien. ¿Alguna otra duda o comentario, jóvenes? No hay ninguno. Profe, ¿por qué agarran aire algunos tipos de bombas? ¿Por también que tienen fugas? Sí, puede ser también que la parte de la succión en el depósito, a lo mejor el depósito no está bien instalado, o el depósito se terminó o no se llenó completamente y no había aire, agua o líquido llenando completamente nuestra succión, ¿sí? Y recuerden que, como les comenté acá en esta parte, esta parte hay succión, entonces empieza a jalar lo que haya. Si hay un pedacito de aire aquí, pues entonces va a empezar también a sacar aire, ¿no? A meter aire a la bomba, y entonces ahí nos va a dar la bomba no está preparada para tener dos fluidos, tiene que estar llena completamente de agua. Antes de echarlas a andar las bombas, normalmente se llenan de agua para que no jalen así al vacío, ¿no? Para que jalen, bueno, con aire, no están al vacío, más bien para que no jalen con aire y no ocasionen daños. Normalmente antes de que jalen se llenan y agarran aire, pues porque el depósito ya se le acabó el fluido, o está mal instalado, o así, por si todo está bien instalado y por sí solo no debe de agarrar aire, a menos de que se le haya acabado el fluido, ¿no? Normalmente en los hidros así pasa, agarran a veces aire las bombas, se oye raro el motor, entonces hay que irlo a apagar, llenar la bomba de aire, de agua, perdón, y revisar que el depósito esté al nivel de la entrada, ¿sí? Haya agua. O sea, la entrada, el depósito normalmente, los hidros, o bueno, los tanques están de esta forma, ¿no? Y el hidro está conectado aquí abajo, y a veces se acaba el agua y está por debajo del nivel de la tubería, y entonces empieza a agarrar aire la bomba. Entonces hay que revisar que el nivel esté por encima de la entrada de succión, ¿sí? Y a veces pues no cae el agua suficiente, y entonces el hidro empieza a jalar aire, y a veces agarra aire y vemos que ya se llenó, ¿no? Pero como les menciono, como aquí está succionando, entonces aquí a lo mejor vamos a ver algunas burbujas de que está intentando jalar aire, o ya se llenó, o hay una bolsa de aire, un volumen de aire interno dentro de nuestra voluta, dentro de la bomba, de la tubería, ¿no? Porque se agarró aire y luego se selló. Entonces hay que abrir, normalmente acá está conectado el hidro a la bomba, ¿no? Y aquí normalmente hay una tubería donde va directamente antes de la succión, ¿sí? Entonces aquí abrimos, dejemos escapar el aire y echamos agua para que se llene de agua la bomba, ¿no? Apagado siempre todo, y una vez que ya echamos agua y ya llenamos la bomba de agua, ahora sí encendemos para que no se nos vaya a quemar el motor, o también a dañar el impulsor, sobre todo se puede dañar, ¿no? Antes que cualquier otra cosa, el impulsor es el que se daña. ¿Correcto? Muy bien, ¿alguna otra duda o comentario? También creo que puede existir bueno, si la bomba es más grande y la presión del agua tiende a existir que chupa de más, y bueno, se tiende a acabar el agua y pues empieza a salir aire, ¿no? Creo yo. Sí, por eso la correcta selección de las bombas. Vamos a ver eso más adelante, cómo seleccionar una bomba para que no suceda eso. ¿Qué pasó, Eric? Oigan, que bueno, ahí en mi trabajo le dan mantenimiento a las bombas automotriz y ahí hacen piezas. Es que trabajo en una fundidora. Ah, muy bien. Pues a ver si Es algo parecido una automotriz a esta. Sí, es muy similar. Ah, ok. Esa era mi duda. Sí, las automotrices pues llevan aceite, ¿no? Pero estas, bueno, llevan de todos los fluidos. Podemos usar aceite, petróleo, agua. Depende del tipo de bomba. Pero el funcionamiento es el mismo.
Y también estas se hacen en fundidoras. Como puedes ver, este material es fundido, el impulsor también es fundido, que es lo que vamos a ver el día de mañana. Muy bien, si no hay más dudas o comentarios, pues nos podemos retirar. Nos vemos mañana para continuar con estos